Hola. Hola, ahí sí. Súper. Margarita, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya. Estoy terminando de arreglar. Ah, ya. Hola. Ya. ¿Cómo vemos si funciona la presentación y si intentamos compartir? Hola. Sí, es que tiene que hacerlo el Álvaro, parece. Ah, ya. Está silenciado. 8. Ahí sí. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Déjame ver cómo me tiene la Carmen Paz, si me tiene de coanfitrión o no. Te puse de coanfitrión, Álvaro. Gracias. Entonces podemos colocar a la Carmen Gloria también. Las dejé a las dos como coanfitrionas también. Ah, entonces pueden, pucha, Carmen Paz, ya hiciste todo. ¿Qué hago yo? Muy eficiente. Demasiado. Oye, Carmen Gloria, si quieres comparte pantalla para ver si te resulta. Perfecto. Vamos. ¿Se ve ahí? Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí, ya. Ahora está como presentación. Sí, está perfecto. A ver, avánzala. Ya. Mira, acá hay algunas más pesadas Perfecto. que de repente cargan mal. ¿Esta carga bien? Se ve Sí. todo bien. Se ve todo bien, Ya. Carmen Gloria. No hay problema. Vale. ¿Las flechas bien? Sí. ¿Está ahí muteado, Álvaro? Sí, es que había un poco de ruido acá, está mi perrito ladrando, no quise molestar. Ah, acá también. Ya. Oye, ya, perfecto. ¿Comparto yo? Margarita, ¿Sí?
Hola, no Ya. te veo. Tiene una foto. Hola, estoy activa que estaba ahí. Hola, Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, no te conocía. un gusto. Ya, pues, comparte Ya, tu vida, a ver cómo vamos. voy a continuar. A ver, se ve, ¿cierto? Sí, pero no Sí. está como presentación. Ya, Sí, ahí sí. Ahí, perfecto. Modo Ahí presentación, sí. ningún problema. Ya, Excelente. súper. Ya, ¿Cuántas diapos son, Margarita? son 43. Ah, Pero algunas son nada, son muy rápidas. títulos. Son muchas imágenes. Doctora, es importante doctoras, que es Ujú. importante que nos acotemos a los tiempos, porque esta cuestión, si no nos pasamos el tiempo, la gente se aburre y todo. Así que eh, la Carmen Gloria tiene 25 minutos porque ella va a hacer como una introducción y después va a hacer el caso clínico. Y Ujú. Margarita tiene 15, para que ojalá no nos acotemos a los tiempos, lo único que les pido. ¿Ya? De todas Yo maneras, ensayé y hago 15 justo, así que Excelente. Bueno, si decís que hoy, me voy a cortar, pero si ya vais como a los 17 me voy a poner nervioso. ¿Ya? oye, Álvaro, una pregunta. Los comentarios que surjan del caso clínico mío, ¿la gente va a poder ahí interrumpir, levantar la mano, etcétera? ¿O se van a ver después de la presentación de Margarita? Después al final. ¿Ah? Lo que hago yo, habitualmente los voy guardando, los voy anotando y lo hago al final. Ahora, si hay alguna cosa que sea muy de la presentación, ahí te la modero. ¿Ya? Ya, Porque perfecto. tú no te preocupes en ver las preguntas, de eso me preocupo yo. Sí, ¿Ya? Porque lógico. si vas a estar Ya, viendo las preguntas, te puedes como poner nervioso. Entonces, yo habitualmente me voy preocupando de las preguntas y las hago al final y te las voy haciendo a ti o a quien corresponda, pero también de repente si hay alguien más como la ya, también. ¿Mm? ya. ¿Se ve bien la luz del lugar y todo? Estupenda, regia. Ajá. Ya, ya, No, vale, vale. comparo con yo que es algo oscuro y así, ¿ah? Tú te ves espectacular, parece un estudio de televisión. Oye, pensamos poner el mar de fondo, pero era como mucho sacar de pica a los santiaguinos, entonces mejor que no. Con estas condiciones. ¿Mm? Vale, vale. Como super Ya, HD, perfecto. Nos vemos más ratito. como super HD tu cámara. ¿Cómo? Como super HD tu cámara. No, no sé. Se ve muy Puede HD. ser. Mira, Ah, ¿cómo está ahí? sorpresa. Sí. Estamos con distancia. Hola, ¿no están en cuarentena ustedes? No, ya tuvo. Ah, chuta, hoy estoy con audífono, es un tema. ¿Tú puedes escuchar allá? Ya. No te escucha Lale, pero va a estar conectada en otra sala. Estupendo. Saludos, Ale, gusto en verte. Te manda saludos. Te manda saludos, sí. No, la Ale ya pasó por el COVID. Ah, chuta, yo todavía estoy invicto. Bien, yo Tengo también. que cuidar. Estamos vacunados. Son como ustedes, que son jóvenes todavía. Ya, Ah, buena, viejo. voy a poner una pausa a mi video para llamar a la Coca también para que se conecte. Ya, nos vemos, Ya, porque y aparte, igual. Carmen Gloria Matilde, vamos a partir con Margarita, perdón, vamos a partir con una ¿Sí? pequeña una presentación de la Instrucción. producción y después le damos el paso a usted. ¿Ya? Ya, Listo. ok, perfecto. nos vemos. Gracias. Nos vemos en Gracias. 5 minutos más. Chao, chao. Chao.
Hola, Coca. Estabas con mute. Estás muteada. Ahí sí, ¿cómo Ahí estás? sí. Sí, po, ¿ah? Hoy Ya. estamos acá con Margarita y con Carmen Gloria, que son las otras expositoras. Ya probamos sus presentaciones, están todo ok, y aseguraron que se van a demorar 25 y 15 minutos respectivamente. Me parece perfecto. No, no, no. No lo dijimos, pero lo vamos a intentar. No, Intentar, ¿qué significa eso? yo lo Hay que escuché. lograrlo, no intentarlo. Lograrlo, ok. Ella dijo que ella incluso había ensayado y estaba 15,00 la presentación. ¿Ah? La Así Margarita, sí. Yo lo ensayé con 15 minutos. Espero que sea perfecto, así. qué materia. Súper bacán. Muchas gracias por estar con nosotros, lindas. Sí, pues, la quinta región. Gracias por la invitación. Sí, esperemos que partamos a la hora. O Estamos sea, que listos. haya gente. No, nosotros no, la gente que se conecte. Sí, quedan unos minutitos. Tenemos 9 en sala de espera, 10 en sala de espera en este momento. ¿Vamos a empezar a admitir un minuto antes o dos? ¿Qué cosa? ¿Vamos a empezar a admitir cuándo antes? ¿Cuánto antes? No, yo pensaba a las 9, la metimos todo, a las 7. A las 7 mejor. Sí, avísenme a las 7 en punto y los admito a todos. Ya. 7 Ya. entonces. Vale. Coca, te dejé como coanfitriona también por cualquier cosa. Bacán. Excelente, Carmen Paz, muchas gracias. De nada. Oye, soy el que peor se ve de todos, la luz, no sé qué será, parece que poca luz tengo acá. Todos se ven con un HD, yo me veo como así. Mejor así no se me van a notar las arrugas. No hay nadie más que tenga que dejar entrar ahora, ¿cierto? Ya. No, Carmen Paz, no, estamos bien. Porque los tres expositores están en este momento en el chat, o sea, en la Ok. reunión. Vale. Carmen Paz, ¿pudiste venir a buscar las cosas al final? Va a pasar Alberto, porque está en la oficina cerca de tu depto y no me ha dicho nada, pero yo creo que va a pasar como a esta hora, un poquito más tarde, Ah, vale. pero pasará. Y mañana voy tempranito a hacer ese trámite. ¿Ya? Ya, topísimo. Yo creo que Y mañana lo está del listo, ba- porque me tenían listo el código, de hecho es como cosa de ponerle el timbre de la notaría y ya. Ya. Y lo del banco es que tenemos que ir nosotros igual. Tienes que ir tú con la Fran. Yo ¿A te qué voy a banco mandar el es? dato de la ejecutiva, es el BCI, y ¿De creo que dónde? está No, el que venga, está en aquí en el centro, Vitacura, me muero. cerca de la calle El Manío, no, es el que está Ya. ahí cerca de Lo Castillo, Ya. por ahí. Ya, vale, vale. ¿Y eso hay que ir en horario de banco? Ahora está ahí en silencio. No, estás en silencio. Te puedes coordinar con ella, con la ejecutiva. Te voy a tratar de dar el teléfono directo, ¿ya? Ya, Y la otra vez las atendió a la Marina después del horario bancario. ya, perfecto. Ya, A las 7, gracias. Ya, admitimos, solo 7. Sí, hay con 18 personas en sala de espera. démosle. Ya, Carmen Paz, admitámoslo nomás. Listo. Hola, muy buenas tardes. Vamos partiendo muy a la hora. Bienvenidos a la primera reunión del año 2021 de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica. Estamos muy contentos de poder reiniciar nuestras reuniones. Como es una tradición, a pesar de que se siga haciendo online, la primera reunión siempre se ha hecho en la quinta región, y este año, a pesar de que fuera online, no quisimos cambiar nuestra tradición. Por lo tanto, nuevamente
invitamos a la gente a que organizara y nos diera esta excelente. Como también es tradición, antes de iniciar la presentación de los interesantes casos clínicos que vamos a tener hoy, nuestra presidenta, la doctora Gloria González, nos va a dirigir unas palabras sobre en qué está pasando la sociedad en estos momentos. Así que, doctora González, bienvenida y adelante. Hola, muchas gracias Álvaro y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día en nuestra primera reunión y gracias como siempre a la Quinta Región por hacernos hoy esta reunión posible. Y por supuesto siempre podemos recordar que después de esto íbamos a comer alguna cosa entre todos, hoy día vamos a comer virtualmente todos juntos, así que bueno, los invitamos a disfrutar después de esto de una rica cena en sus casas y pensando en la sociedad. Pero bueno, hoy estamos aquí, es un tiempo diferente, lo que vamos a hacer probablemente todo este año es mantener estas reuniones virtuales. Queremos hacer un cambio y vamos a basarlas siempre en casos clínicos, con discusión de casos, lo que creemos que va a ser más entretenido para todos nosotros. Así que Álvaro y Sandra Montedónico, a quien también le doy la bienvenida como jefa del comité científico de la sociedad, han elaborado una parrilla súper entretenida de casos clínicos de aquí en adelante. Ya nos empezamos a juntar en reuniones de directorio para poder dar paso a diferentes alternativas y diferentes proyectos que estamos pensando para todos nosotros, para ustedes también. Siempre necesitamos de su ayuda, por lo tanto, todas las ideas de cada uno de ustedes son bienvenidas y por favor, siéntanse libres de escribirnos a cada uno del directorio con quien tengan más confianza para poder ir tomando ideas de cada uno de los socios. Nos importa cada uno de ustedes y en eso estamos creciendo. Para ayudarlos a ustedes, acompañarlos y crecer todos juntos en pro de nuestros pacientes. No sabemos bien si vamos a tener un Congreso Nacional, ni CIPESUR, esto está cambiando todos los días. Estamos trabajando en ver qué congreso se va a hacer este año en Chile o CIPESUR. Vamos a irles contando apenas tengamos información. Ya estamos pensando en nuevos cursos online para nuestros socios, así que les vamos a ir contando algunas novedades que van a salir en camino y por supuesto también vamos a seguir trabajando en MinSal con los códigos que estuvo trabajando Álvaro, vamos a seguir en eso, pero también queremos trabajar en tratar de mejorar nuestro éxito en diferentes cirugías, en patologías más complejas de poca frecuencia en Chile, y vamos a ir contándoles en qué vamos a ir trabajando para poder ayudar a nuestros pacientes en esto. Así que bueno, bienvenidos, por favor recuerden, tienen que conversar con nosotros, esta va a ser una sociedad súper abierta, comuníquense con cualquiera, nosotros tenemos nuestros teléfonos dispuestos para todos ustedes, así que bienvenidos a cada uno de ustedes. La sociedad se hace en conjunto, la sociedad se hace con cada uno de ustedes en forma importante, así que los invitamos a participar y muchas gracias nuevamente por estar. Gracias Álvaro, puedes seguir. Gracias, doctora González. Bueno, como le decía la doctora González, este año vamos a cambiar un poco la modalidad y vamos a enfrentarnos en casos clínicos de patología que frecuentemente como cirujanos nos vemos enfrentados. O sea, la idea es que estas reuniones sean del máximo provecho posible. Y bueno, para partir, vamos a partir con un tema muy interesante a raíz de una reunión que se hizo de Oncocirupet el año pasado, que un tema que nos dimos cuenta que había mucho interés y que no muchas veces se había tocado. Así que el tema de la reunión de hoy de tumores de células germinales en pediatría, como le dije, la quinta región se va a hacer cargo y lo vamos a afrontar con dos casos clínicos más una introducción que va a hacer la doctora Carmen Gloria Ibáñez. La idea es que ustedes vayan haciendo ojalá las preguntas en el chat, yo voy a ir anotándolas, viéndolas y al final cuando tengamos las discusiones vamos a ir haciendo las preguntas. Si hay alguna muy específica que merite que se interrumpa y que se aclare en la presentación, también la podemos hacer, pero el mecanismo es que ustedes hagan las preguntas a través del chat y ahí después nosotros las transmitiremos a los expositores. Así que, bueno, como para empezar, va a empezar la doctora Carmen Gloria Ibáñez, ¿no es cierto?, que ella es del Hospital Gustavo Fricke de la Quinta Región, y va a hacer una generalidades sobre tumores de células germinales y va a presentar un caso clínico de teratoma ovárico bilateral. Adelante, doctora Ibáñez. Gracias, gracias Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos a la sociedad por esta invitación.
a participar como todos los marzos de todos los años. La quinta región se hace cargo y esta vez lo hemos dividido en dos partes. Una parte que va a presentar el Hospital Frique de Viña y otra parte que va a presentar el Hospital Van Buren de Valparaíso. Así que para empezar voy a compartir pantalla y no sé si se ve ya. Vamos. Ahora. Ahora sí está bien. Perfecto. Entonces, empezando. ¿Se ve ahí? Está perfecto, Carmen Gloria. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema interesante que son los tumores de células germinales, para después presentar un caso clínico de un tumor ovárico bilateral en el que resolvimos en nuestro hospital, y posteriormente el Hospital Van Buren va a presentar otro caso característico de tumores de células germinales. Los tumores germinales en general son tumores de baja incidencia en la infancia. Podemos ver que hay un pic bimodal en la infancia, que está principalmente dado en la primera infancia por los tumores extragonadales, que como el sacrococcigio, el teratoma sacrococcigio o teratomas cervicales, y posteriormente de los 10 años en adelante, en las niñitas primero los tumores ováricos y en los niños más grandes los tumores testiculares. Estos tumores surgen de células germinativas primordiales que migran en la embriogénesis desde el saco vitelino hacia las gónadas. Y a grandes rasgos se pueden dividir en dos tipos: los tumores gonadales, que están ubicados en ovario y en testículos, y los tumores extragonadales, que corresponden aproximadamente al 15% de los tumores de células germinales. La ubicación más característica es el mediastino y el sacrococcix, pero también pueden ubicarse en otras localizaciones de la línea media. Estos últimos tienen peor pronóstico que los gonadales. Este es un esquema clásico que está actualizado de la página del PINDA, donde se ve la frecuencia de los distintos tumores en niños de nuestro país. Podemos observar que los tumores germinales tienen un 4% de prevalencia, después de los que tienen más frecuencia, como son las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Por lo tanto, observamos que son tumores de relativa baja frecuencia en los niños. Embriológicamente les comentaba que los tumores de células germinales surgen de las células germinales del saco vitelino, que en las primeras semanas de gestación, entre la cuarta y la séptima, van migrando a través del mesenterio, pasando por la región sacrococcígea y localizándose finalmente en las gónadas. Pero por distintos factores celulares de reprogramación no programada, principalmente debido a alteraciones cromosómicas, hay todo un estudio al respecto, alteraciones del cromosoma 12p, estos tumores, estas células siguen migrando por la línea media, por el mediastino posterior y paralelo a las cadenas simpáticas, subiendo y localizándose en distintas partes de la línea media. Por lo tanto, puede llegar a retroperitoneo, mediastino, regiones cervicales y sistema nervioso central. Así podemos dividir las localizaciones gonadales y extragonadales, como les comenté. En este esquema vemos las distintas localizaciones de los tumores de células germinales. Este es un esquema extracraneal, que en muchas clasificaciones se habla de los craneales y los extracraneales, donde los más frecuentes son las localizaciones gonadales, ovarios y niñitas, testículos en hombres, pero también la localización sacrococcígea, que es muy relevante, y las que les mencionaba, retroperitoneo, mediastino y cabeza y cuello. La célula germinal totipotencial, hablando como del desarrollo de estos tumores, la célula germinal, cuando no se diferencia, forma la célula germinal primitiva, la que va a producir dos tipos de tumores, el digerminoma en niñas y el germinoma en hombres. Pero cuando se diferencia célula multipotencial, puede generar tumores de origen embrionario y de origen extraembrionario. Cuando son de origen embrionario, el más frecuente y el clásico es el teratoma, que vamos a ver después en más detalle. Teratoma maduro y teratoma inmaduro. Y cuando se diferencia a estructuras embrionarias, extraembrionarias, perdón, tenemos el coriocarcinoma y el tumor del saco vitelino dentro de los más frecuentes. Este es un esquema también para hacer una clasificación a grandes rasgos. Los tumores germinales se pueden clasificar en teratomas y tumores germinales malignos, y también están los mixtos, que presentan ambos tipos de tumor. Los teratomas a su vez se clasifican en teratomas maduros, que por definición son los benignos y los que más vemos en pediatría, y los teratomas inmaduros, que después explicaré en más detalle. Los tumores germinales malignos a su vez se pueden clasificar en tumores seminomatosos y no seminomatosos, ahí está la lista. Pero básicamente hay que comprender que los no seminomatosos son los de comportamiento más maligno.
Los marcadores clínicos o marcadores tumorales que se usan en los tumores de células germinales, los clásicos son estos tres. La alfa-fetoproteína es una proteína que se origina, es una proteína fetal que se origina en el saco vitelino y se eleva en los primeros meses de vida. Hay unas tablas bien características para diferenciar cuándo están elevadas de forma normal en los primeros meses de vida y cuándo ya es patológico. Tiene una vida media de aproximadamente una semana y es útil para el seguimiento y para el pronóstico cuando hay recidivas. Se eleva principalmente en tumores de saco vitelino, hepatoblastoma, hepatocarcinoma, teratocarcinoma. La beta-HCG es una glicoproteína cuya fracción medible es la subunidad beta. Se forma en el sincicio trofoblasto de la placenta y se eleva clásicamente en los seminomas, digeminomas, coriocarcinomas y carcinoma embrionario. Esta tiene una vida media menor, puede ser hasta 45 minutos. Por eso es muy importante tomar la muestra antes de la extracción del tumor. La LDH no está asociada a un tumor específico, pero clásicamente se eleva en los tumores de células germinales, ya que el gen que la codifica está en el cromosoma 12p, que es justamente el que se altera en los tumores de células germinales. Bueno, les voy a presentar el caso clínico y después hablaré brevemente de tumores germinales ováricos. Nuestro caso clínico es una paciente, Francisca, una paciente de 14 años, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, que con su menarquia a los 13 años y su PUR el 25 del 12 del 2018. Ella consulta el 24 de enero del 2019 por un cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal intermitente, y esto se asoció a vómitos. No tenía fiebres, deposiciones normales y sin otros síntomas. En el examen físico ella estaba hemodinámicamente estable, afebril, pero en el examen físico lo que más destacaba era una gran masa palpable de aproximadamente de 10 por 10 centímetros, en hipogástrico, móvil y levemente sensible. En el laboratorio tenía un hemograma normal y tenía marcadores tumorales negativos. Acá vemos, esta foto es de la paciente ya en pabellón, así que está relajada, por eso se ve la gran masa que ella presentaba. Llama la atención que no fue el motivo de consulta, ella consultó por dolor abdominal, pero es una gran masa en hipogastria. Bueno, se estudió, y se hizo una ecografía abdominal ese día. En esa ecografía se describe una masa sólido-quística supravesical mayor a 10 centímetros, vascularizada, sin hemorragia evidente y aparentemente en relación a los anexos, pero en realidad no quedó muy claro y se sugiere realizar una tomografía computada de abdomen y pelvis. Eso fue lo que se sugirió. Igual en esta imagen podemos observar una gran masa quística con un componente sólido en su interior. Después vamos a ver algunos signos y en más detalle. En el escáner lo que se vio fue una lesión anexial izquierda, yo voy mostrando, pero es con la flecha más grande, heterogénea, de 10 por 9 por 12 centímetros aproximadamente. Acá se ve con un componente quístico, con líquido en su interior y una parte sólida. Y además una masa anexial derecha, ahí la estoy mostrando, de 2.4 por 3,9 centímetros, que incluso se podía ver una calcificación en su interior. No sé si se ve, está con la flecha más pequeña. Además de eso tenía útero normal y líquido interabdominal escaso. Acá tengo otras imágenes del escáner que se pueden ver. Este es un corte axial donde se ve la masa izquierda, que se ve el contenido líquido, y acá la parte sólida, y la flecha está mostrando otra imagen de calcificación. Y en un corte coronal y sagital también podemos ver, en esta imagen se ve solamente el quiste más grande, el tumor quístico, perdón, más grande, con su parte sólida y quística, y en la imagen sagital podemos ver los dos tumores, con la flecha amarilla el más grande y con la otra el derecho. Bueno, esta paciente se llevó a pabellón, a través de una incisión de Pfannenstiel se explora y se encuentra una gran masa sólido-quística dependiente del ovario izquierdo. Se describe la cirugía de 12 por 10 centímetros aproximadamente, con contenido flotante en su interior. Además tenía el pedículo del ovario izquierdo con una torsión de 2 giros. Justamente el ovario izquierdo es el de la lesión más grave. Se encontró además en el ovario derecho una masa sólido-quística de 4 por 5 centímetros con un pedículo sano.
Se describe además el protocolo trompas y útero sano. Bueno, se procedió a destorcer el pedículo, sin embargo la vitalidad del ovario estaba conservada, ya en ningún caso estuvo comprometida el flujo vascular y tampoco se observó que hubiera necrosis, ya como para aclararlo. Y bueno, se destorció el pedículo. Acá vamos a ir viendo distintas imágenes. Esta también muestra la gran masa ovárica dependiente del ovario izquierdo. Es la más grande, acá se ve la trompa. Y bueno, lo que se hizo fue seccionar la cápsula del ovario, como vemos en esta imagen, y se procede a hacer la enucleación del tumor quístico. ¿Okay? Acá se ve la pieza ya que está completamente ya afuera, y lo que se conservó fue solamente esta chapa de tejido ovárico, que después lo vamos a ver. Acá en esta imagen podemos comparar los dos tumores, el tumor del ovario izquierdo y el del ovario derecho más pequeño, con sus pedículos, ya destorcido con la trompa en esta imagen. Y acá ya las piezas cuando están resecadas se ve el tumor derecho y el derecho es el chico y el izquierdo es el grande. Bueno, luego una vez que se realiza la enucleación de ambos tumores, las cápsulas o el tejido ovárico de la cápsula ovárica se cierra con sutura fina y se realiza hemostasia. Se realiza hemostasia de ambas cápsulas y se realiza el cierre con sutura continua de material absorbido. Además se tomó muestra de líquido peritoneal. El resto de la inspección en el protocolo se describe normal. No había adenopatías, el peritoneo se veía liso, se veía sin infiltración, al igual que el resto de la cavidad abdominal. La biopsia de la cirugía informó un tumor ovárico izquierdo de 13 por 11 por 10 centímetros y un tumor ovárico derecho de 4 por 3 por 2.3, informados ambos como teratoma quístico maduro, sin elementos de malignidad. La muestra de líquido peritoneal se informó negativo para células neoplásicas. Bueno, esta paciente ya lleva casi 2 años de su cirugía, y ha estado, desde el punto de vista postoperatorio, en su postoperatorio inicial evolucionó favorablemente. No hubo ningún incidente y se fue de alta a los pocos días. Ha permanecido en controles ambulatorios en un policlínico, y el último control fue justamente hace unas semanas atrás, en febrero de este año, donde se realizó un control ecográfico viendo ambos ovarios presentes de buen tamaño, y destacaba solamente que en el ovario derecho tenía un pequeño quiste de 3 centímetros. Aquí está. Pero se conservaron ambos ovarios. Eso con el caso clínico, y una pequeña revisión de tumores ováricos. Como es un tema extenso, voy a tratar de resumirlo. Los tumores ováricos podemos ver que principalmente son de estos 3 tipos. Los epiteliales, que se ven en mujeres adolescentes y más adultas, los del cordón sexual o del estroma, que son los que producen manifestaciones hormonales, pubertad precoz, y los de células germinales, que son los que estamos viendo. Aquí el más frecuente por lejos es el teratoma, y dentro de ellos el teratoma maduro, que fue lo que tenía nuestra paciente. El teratoma, como les mencioné, es el tipo más común, la mayoría son benignos, a grandes rasgos se clasifican entre maduros e inmaduros, y contienen las 3 capas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo. Acá hay una imagen que es como clásica, que pueden ver dientes, pelos, etc. La mayoría de los tumores ováricos son teratomas maduros, ¿ya? También conocido como quiste dermoide. Poseen tejido de las 3 capas germinales. Está una foto, una imagen histológica, y está compuesto por elementos diferenciados maduros. Importante que pueden ser bilaterales en aproximadamente el 15% de los casos. Bueno, las manifestaciones clínicas pueden debutar con pacientes sintomáticas o asintomáticas. La gran mayoría son asintomáticas y se manifiestan como hallazgos. Y los síntomas van a depender del tamaño de la masa. Puede haber masa palpable, pero también puede haber casos de torsión o rotura del tumor.
En las imágenes, lo clásico del teratoma maduro delmoide es esta imagen que se llama, es la imagen del nódulo de Rokitansky, donde se ve un tumor quístico con un componente sólido redondo en su interior y denso. Ya ese es el nódulo de Rokitansky, y su importancia es que justamente en esa parte es donde se puede ver degeneración del tejido a maligno, en algunos casos. Por eso es importante el examen. Puede haber calcificaciones y la ecografía tiene una especificidad de hasta un 98%. Parece que alguien tiene el micrófono abierto. La especificidad de hasta el 98% para hacer el diagnóstico de teratoma. Bueno, el tratamiento quirúrgico en el teratoma maduro debe ser precoz, tanto para descartar malignidad como para evitar complicaciones. Y lo clásico que se ha descrito es la tumorectomía y la oophorectomía. La tumorectomía o quistectomía, como se lee en la literatura extranjera, es el manejo actual y es la tendencia mundial, es el manejo conservador en estos tumores, ¿ya? Y es cuando la lesión no posee características malignas y lo que se hace es preservar el ovario y la trompa, ¿ya? Y la oophorectomía recomendada en casos de sospecha de malignidad. Es importante siempre intentar conservar el tejido ovárico normal, ya que hay antecedentes de embarazos con hasta el 10% del tejido ovárico. Esta imagen la pongo como para describir el abordaje laparoscópico de los tumores, de los teratomas maduros, que ha sido descrito. Acá se ve la disposición de los trócares cuando el teratoma es izquierdo y cuando es derecho, y el abordaje de la lesión, ¿cierto? Con incisión de la cápsula ovárica y enucleación del tumor, revisión del ovario contralateral y retiro en bolsa. Bueno, por otro lado, el teratoma inmaduro corresponde a menos del 1% de los teratomas ováricos y son más frecuentes en las 2 primeras décadas de la vida. Lo característico es que posee también las 3 capas de células germinales, pero dispuestas al azar, y además contiene cantidades variables de tejido inmaduro. La mayoría es el neuroepitelio, tejido con diferenciación neural. ¿Ya? El teratoma inmaduro, a diferencia del maduro, se clasifica en 3 grados, dependiendo de la cantidad de tejido neuronal inmaduro que posee, siendo el de mayor grado el más inmaduro y el más maligno. Bueno, en el enfrentamiento de una paciente con un tumor ovárico, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. En el laboratorio es importante, ¿cierto? Bueno, la clínica es lo primero, por eso lo puse acá, ya lo conversamos. En el laboratorio es importante el hemograma, pruebas de función hepática, por si sospecha de infiltración hepática, estudio hormonal en caso de tumores de cordón sexual, y los marcadores tumorales que ya mencionamos, la alfa-feto, la beta y la LDH. En las imágenes, lo primero es la ecografía, ¿ya? Donde hay imágenes características, y en casos de sospecha, de dudas, recurrimos a la tomografía o a la resonancia cuando no queremos irradiar a la paciente, por ejemplo. En esta imagen se ve también otro signo característico, que es el signo de la media luna, o en inglés se dice del ovario creciente, ya que es esta media luna de tejido ovárico sano adyacente a una zona quística. Esto es clásico de quistes ováricos. Y los signos de alarma en la ecografía van a ser cuando tengo bordes no definidos, proyecciones papilares, tabiques gruesos, ascitis, adenopatías y el tamaño. O sea, estos valores son arbitrarios, pero en general mayores de 10 centímetros en niñas, mayores de 5 centímetros en recién nacidos y lactantes. Esos signos nos deben hacer sospechar ya algo maligno. En el estudio de la extensión, voy a seguir con radiografía tórax, ¿cierto? Para descartar metástasis, tomografía tórax y abdomen si no la he hecho, gamografía ósea, biopsia de médula ósea si sospecho infiltración a la médula, y PET scan para ver linfonodos que no se han podido ver con otras técnicas. Y por último, en algunos casos, ¿cierto? Otro tipo de estudios como cariotipo, malformaciones asociadas. Les quise poner como para terminar, que quisimos poner este estudio, esta publicación que encontramos bien interesante, es un artículo que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery el año 2019, el Comité de Práctica Basada en Evidencia de la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica publicó este artículo. Es una revisión sistemática que hicieron ellos de la literatura, ya haciendo una búsqueda bien acuciosa en PubMed, en Cochrane y en el Web of Science, con los criterios de que tuvieran pacientes menores de 18 años, y lo hicieron en idioma inglés, desde el año 80 hasta el 2015, y con disponibilidad de los full text, o sea, no solo los actos.
Buscaron los términos ovario, tumor, masa, malignidad, lesión, preservación, y seleccionaron estudios clínicos o ensayos clínicos, digamos, retrospectivos, prospectivos, series de casos clínicos grandes, revisiones sistemáticas previas que se hubieran hecho, y descartaron los case reports y los papers de opinión. Así lograron reunir 64 artículos con los que ellos confeccionaron 3 preguntas, guías como para dirigir recomendaciones para el manejo de masas ováricas en niñas y en adolescentes. Las preguntas fueron: ¿qué pacientes con lesiones ováricas de apariencia benigna son candidatas para la preservación ovárica? Las voy a ir respondiendo una en una. Entonces, bueno, en el estudio los hallazgos y las conclusiones que sacaron fueron que debía haber marcadores tumorales preoperatorios negativos y un bajo índice de malignidad ecográfica. Para esto se usa el índice de Uland, que lo voy a explicar después, y el signo de la media luna del ovario, que lo comenté, que cuando está presente es un signo de benignidad. La biopsia rápida congelada también se plantea como una opción válida, pero viendo en detalle el estudio, esto está más probado en adultas. En niños todavía es controversial. La segunda pregunta es: ¿en qué situaciones se justifican los procedimientos formales de tapificación o resecciones más extensas? Estos son cuando hay sospecha franca de malignidad, ¿ya? Sin embargo, en niños se recomienda hacer una tipificación quirúrgica según las guías de la COP, que son menos invasivas, que son específicas del Children Oncology Group, ya que son menos invasivas y que las voy a mencionar justamente después. Y la tercera pregunta: ¿es segura la preservación ovárica en el contexto de una sospecha de enfermedad maligna? Y en esto se plantea la preservación ovárica contralateral siempre en tumores germinales y en tumores epiteliales de bajo estadio. Y la preservación del ovario, o sea, cuando hacemos una quistectomía o una tumorectomía, se plantea en tumores germinales, pero básicamente es en el teratoma maduro, que fue lo que se hizo en la cirugía. Acá puse brevemente la identificación de las guías del Children Oncology Group, que es cómo nosotros deberíamos enfrentar un tumor ovárico con sospecha de malignidad, tomando muestra de líquido peritoneal o realizando un lavado si es que no tiene líquido, examinando la superficie del peritoneo y tomar biopsias si encontramos zonas sospechosas, examinando y palpando los linfonodos, ya resecándolos cuando son sospechosos o si son de tamaño grande, si tienen necrosis, inspección y palpación del epiplón, sacando muestras si vemos zonas también sugerentes de malignidad, inspeccionando y palpando el ovario contralateral y tomando biopsia de él solo si procede y si vemos alguna imagen sospechosa, y remover el tumor o el ovario en caso de que corresponda, intentando preservar la trompa uterina si es que esta no está afectada. Bueno, por último, en este mismo trabajo que les comenté, sugieren este algoritmo para el enfrentamiento de la masa ovárica. Lo primero, voy a partir de arriba abajo, es la composición, o sea, cómo es la imagen del tumor, ¿ya? Si esta es puramente quística, tiene baja probabilidad de ser maligno, y lo que se promueve es la preservación del ovario. En cambio, si vemos que es una imagen con un componente sólido importante, en ese caso procede a hacer y considerar los marcadores tumorales. Ya acá están todos, además el CA125 y el estradiol es para carcinomas epiteliales, y el estradiol y la testosterona para tumores del estroma del cordón sexual. Además de los marcadores tumorales, bueno, si cualquiera de ellos sale positivo, o si en las imágenes vemos el tamaño del tumor mayor de 8 centímetros o un volumen mayor a 175, es sospechoso de malignidad, ¿ya? También tenemos el índice de Uland que les comenté, que es un índice que otorga un puntaje según el volumen y la estructura del tumor. O sea, considera el volumen, el tamaño del tumor y la estructura, o sea, las paredes, cómo son, si tiene proyecciones papilares, los tabiques, y según eso otorga un puntaje. Si tiene mayor de 7 es altamente sospechoso de malignidad, si es menor es benigno. Y el signo del ovario creciente que puse acá justamente en la imagen, cuando está presente es un signo de baja probabilidad de malignidad. Por último, bueno, como les comenté, el carril de acá es el maligno, y en forma
intraoperatoria se agrega a este algoritmo la sección congelada o la biopsia rápida. Intraoperatoria, que le puso un asterisco porque está validado más en adultas, más que en pediatría. Y finalmente, bueno, cuando ya me confirmo que es un tumor maligno, lo que está recomendado es la resección del tumor con oophorectomía y con etapificación. En cambio, si bueno, la biopsia rápida sale benigno, la preservación del ovario. Bueno, entonces este es el resumen del trabajo, es el algoritmo que ellos sugieren en ese artículo que consideramos importante para la discusión. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Algún comentario? Me imagino que lo vamos a dejar para el final, Álvaro. Así es, doctor Ibáñez, vamos a dejar los comentarios para el final, y las preguntas yo ya tengo un par, pero las vamos a ir haciendo en el chat. Gracias. Que les invito a todos los asistentes que tengan dudas sobre el caso clínico o sobre la presentación, que hagan su pregunta a través del chat, y las vamos a discutir en el panel al final de la reunión. Mira, Vamos. puse esta imagen, Álvaro, porque aquí se ve el hospital Friki antiguo, lo estoy mostrando con el cursor, no sé si se ve, y al lado, en la misma cuadra, digamos al lado, se construyó el hospital nuevo, que acá está todavía, estas fotos más antiguas, que está en plena construcción. Se ve la gran diferencia de tamaño, es como 3 veces el hospital. Así que ahí vamos, ha sido un proceso largo, pero estamos ya trasladándonos. Les va quedando poco. Va quedando poco, ya. Suerte. Muchas gracias. Se ve muy lindo, se ve muy lindo. Gracias. Bueno, Carmen Gloria, muy buena tu presentación, mis felicitaciones, realmente muy completa, muy interesante el caso clínico. Creo que hay más de alguien va a tener alguna pregunta sobre el manejo, sobre el cuidado postoperatorio, pero eso lo vamos a ir haciendo al final. Entonces, vamos a presentar un segundo caso clínico de tumores de células germinales, y en este caso lo va a presentar la doctora Margarita Galindo, que es del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y va a presentar un caso clínico de un teratoma sacrococcigio. ¿Cómo debo abordarlo? Doctora Galindo, adelante, por favor. Les recuerdo enviar las preguntas al chat para después hacerle una rueda final. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve muy bien. A él, tal. Se ve muy bien, Margarita. Ya. Hola, buenas tardes. Como bien dijo el doctor, mi nombre es Margarita Galindo. Soy residente de la Universidad de Valparaíso, del Hospital Carlos Van Buren. Y les voy a presentar un caso que tuvimos recientemente de un teratoma sacrococcigio y posteriormente una revisión breve del tema. Entonces, el caso, bueno, la madre tiene 26 años, sin patologías crónicas, fue un embarazo controlado, y algo importante a destacar es que todas las ecografías prenatales eran normales, pero fueron todas hechas en el consultorio, puesto que por la pandemia ninguna se ha hecho en el hospital, o sea, todas fueron hechas solo por matrona aparentemente. Este bebé nació el 12 de enero del 2021, fue un parto de término de vértice espontáneo con un Apgar de 8 a 9, nació de 39 semanas con un peso adecuado para la edad gestacional, y lo importante es que se observa, ¿cierto?, al examen físico, una masa, ¿cierto?, en el nivel sacro de más o menos 3 por 3 centímetros, describen los neonatólogos, y sospechan una disrafia espinal. Esta es la masa, ¿ya? Era bien blandita, que está en la región interglútea, ¿cierto?, posterior al ano. Y se tomó una ecografía lumbosacra, ¿ya? Esta es una imagen longitudinal de la masa, entonces se ve una lesión sólido-quística hipervascularizada que se localiza en el celular subcutáneo y que además presenta un componente que está anterior al cóccix, que vamos a ver en otra foto. Mide 45 por 10 por 44 milímetros, según la ecografía, y es de características indeterminadas, sin evidencia, ¿ya?, de disrafia espinal, ¿ya? Y aparentemente esta masa tampoco tiene comunicación con el canal raquídeo. En este corte podemos ver mejor, ¿ya? Esto, para que se entienda, es el sacrocóccix, ¿ya? También este es un corte longitudinal, y todo esto es el tumor, ¿ya? Entonces aquí se ve claramente que hay un componente que está precoccigio, y también se descarta el compromiso hacia el canal medular.
Fue evaluada por el equipo de cirugía pediátrica e impresionó clínicamente como un teratoma sacrococcigio, y se indican los exámenes preoperatorios, los marcadores tumorales, completar el estudio con ecocardiografía y también con una resonancia magnética para ver la extensión de esta masa hacia, posiblemente hacia la pelvis o quizá intraabdominal, y con todos estos estudios en mano se planificaría la cirugía. Este es el resultado de los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína estaba en 25.500, que era normal para su edad, y una beta-TSG de 9.6, que está un poco límite de alto, pero fue evaluado por el equipo de oncología, que lo informaron como normal finalmente. La resonancia magnética es de un corte sagital, y que también se ve claramente aquí que es como de sólido quístico, y que tiene un componente precoccigio, ¿ya? Y que además no compromete la pelvis ni tampoco llega hacia la cavidad intraabdominal. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, esto calificaría como un teratoma tipo 1, ¿ya? Que tiene principalmente un componente externo, ¿ya? Y un mínimo componente precoccigio o presacro. El resto del estudio resultó normal: ecocardio, ecografía de abdomen y pelvis, ecografía cerebral, todo normal, sin otras anomalías asociadas. Finalmente realizamos la cirugía a los 9 días de vida, ¿ya? Y como hallazgo entonces tenemos este tumor en la región interglútea que se proyecta hacia la pelvis de aproximadamente 3 por 5 centímetros, y llega a tener un componente de 2 centímetros por delante del cóccix, ¿ya? Y era de un aspecto sólido quístico. Ahí. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? El paciente estaba en decúbito prono, ¿ya? Se realizó profilaxis antibiótica con cefazolina, perdón. Se instaló una sonda Foley y una sonda rectal gruesa, como se puede ver en la imagen. Y las incisiones fueron de esta manera, como la clásica V invertida, ¿ya? Este fue el dibujito que hicimos para mostrarles claramente. La idea es que se hagan a los márgenes, obviamente, lo más lejanos posibles del ano. Entonces se realizó esta disección bien cuidadosa, ¿ya? Se liberó el tumor sin incidentes, se realizó una hemostasia prolija con ligature, y un punto importante es que se resecó el cóccix, ¿ya? Y vamos a ver adelante por qué es importante. Y finalmente se instaló un drenaje Jackson-Pratt que queda situado al espacio presacro, y se cerró por planos, en 2 planos, con unos puntos de anclaje de piel a los planos profundos para marcar el surco interglúteo. Se cerró la piel y quedó una curación con tegar cerrada, aislada del ano. La evolución de esta paciente fue bien favorable, ¿ya? Tuvo un poco macerada al inicio, pero que, bueno, requirió unos puntos de afrontamiento a los 4 días, pero la verdad es que evolucionó súper bien y se fue de alta a los 26 días de vida en excelentes condiciones generales, presentando deposiciones de forma espontánea. La verdad es que sin ningún problema. Y solo la herida operatoria con una pequeña discencia en la zona central, pero sin ningún signo de infección. El resultado histológico al final nos confirma un teratoma maduro sacrococcigio, ¿ya? En esta imagen vemos bueno, que tenemos la recubierta de piel, ¿cierto? Y aquí hacia el interior tenemos tejido glial, que es neural, ¿ya? Y acá ya confirmamos que hay un componente ectodérmico, ¿cierto? También en otro corte habían múltiples quistes con contenido mucoideo. Si hacemos un acercamiento podemos ver un epitelio glandular mucosecretor, ¿ya? Que pudiera corresponder, por ejemplo, a mucosa intestinal o, por ejemplo, de estómago, ¿ya? Esto entonces hablaría de un componente del tejido endodérmico, y además, por ejemplo, en este otro corte había tejido cartilaginoso, ¿ya? Que esto es del mesodermo. Entonces, se confirmó este teratoma maduro, ya que tiene estos 3 tejidos del ectoderma, mesoderma, endodermo, bien diferenciados. Y ya como para terminar el caso clínico, esta foto fue tomada a las 6 semanas postoperatorias, en donde se ve un resultado estético, la verdad, súper bueno, y la paciente sin ningún tipo de complicaciones. Ese es el caso, y ahora les voy a hablar un poquito del tema. La doctora Ibáñez ya explicó súper bien, así que solo nombrarles, ¿cierto?, que ya sabemos que hay 2 tipos de tumores de células germinales según su ubicación: los gonadales y extragonadales. Los extragonadales se ubican, ¿cierto?, en la línea media, como les contó la doctora, y en los niños, ¿cierto?, el predominante y el principal va a ser el teratoma sacrococcigio. Teratoma significa tumor monstruoso, ¿cierto?, si lo vemos de
del origen griego, ¿ya? Y es un tumor que está ubicado en la base del coxis, y es la neoplasia más frecuente en el recién nacido, y la mayoría son benignos. Su incidencia es de 1 por cada 27.000 a 40.000 recién nacidos vivos, y es mucho más frecuente en el sexo femenino, con una relación de 3 a 4 es a 1. La degeneración maligna es más frecuente cuando se presenta en el sexo masculino, y también a una mayor edad postnatal. Esto ya lo habló la doctora, así que bueno, solo repetir lo mismo, que los teratomas cerebrococcígeos, obviamente como cualquier otro teratoma, se caracteriza por presentar tejidos de las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, y el sitio, la extensión y la edad del diagnóstico van a determinar el pronóstico de estos pacientes. Entonces vamos a tener los teratomas maduros, inmaduros y malignos, ¿ya? Que la doctora también lo explicó súper bien, pero los teratomas maduros entonces van a tener tejidos bien diferenciados de las 3 capas que hablamos. Los teratomas inmaduros se caracterizan por presentar al menos una fracción de grupo celular indiferenciado, principalmente del tejido neuroectodérmico, y los teratomas malignos van a tener algún componente de tumor maligno ya de por sí. Respecto a su clasificación, entonces, los teratomas cerebrococcígeos, está el tipo 1, tipo 2, 3 y 4. El tipo 1 se caracteriza por presentar un componente principalmente externo y un mínimo componente presacro, que es el que corresponde al de nuestra paciente. El tipo 2 tiene un gran componente externo y además un componente intrapélvico importante. En el tipo 3 hay un componente pequeño, ya externo, pero un gran componente intrapélvico y además intraabdominal. Y en el tipo 4 es puramente intrapélvico o presacro, ¿ya? O sea, sin ninguna componente externo. El más frecuente lejos es el primero, ¿ya? Que es el de nuestra pacientita, y el menos frecuente es el tipo 4, ¿ya? Pero lo importante es el que tiene mayor potencial de malignidad, justificado, la verdad, en su mayoría porque se detectan en una etapa más tardía. Entonces, como presentaciones clínicas, vamos a tener en 2 momentos, ya los tipos 1, 2 y 3, como tienen un componente externo, se van a diagnosticar siempre en la etapa de recién nacido, si es que no se diagnosticó prenatalmente en la ecografía, y también en una etapa de lactante mayor en los pacientes que tienen teratomas tipo 4, ya, puesto que no tienen este componente externo, van a presentar síntomas obstructivos a nivel del recto y de la vejiga. Respecto al diagnóstico prenatal, se realiza en la mayoría de los casos en la ecografía del segundo trimestre. Entonces, lo que se ve clásicamente es una masa tumoral heterogénea, ¿ya? De un tamaño variable, en el extremo caudal del feto, como vemos acá, que este es un tumor con gran componente sólido, y en este, que es el mismo paciente, se ve una hidronefrosis bilateral, producto de la compresión de esta masa. Entonces, la evaluación seriada por la ecografía prenatal es muy importante, para identificar a todos los fetos que tienen mayor riesgo de una muerte fetal por hidrops, y posiblemente realizar alguna intervención si corresponde. ¿Por qué le digo esto? Hay pacientes que tienen tumores que crecen muy rápido o que llegan a tener tumores grandes, como mayores a 10 centímetros, y que además tienen tumores predominantemente sólidos y que por lo tanto van a ser muy vascularizados, lo que se produce es un fenómeno de borrobo vascular, lo que va a llevar a la insuficiencia cardíaca fetal y por lo tanto al hidrops, que es la principal causa de muerte perinatal de estos pacientes. El polihidroamnios y el engrosamiento de la placenta también son cosas importantes de valorar en cada ecografía, porque también son signos de hidrops. Una vez hecho el diagnóstico prenatal, siempre hay que descartar anomalías asociadas, principalmente las renales y cardiológicas, con ecocardiograma y resonancia magnética fetal, si es que es necesario. Y la verdad es que la realización de cariotipo es bien discutible. Hay un mínimo porcentaje de pacientes que tienen alteraciones cromosómicas. Se sabe que todavía la mortalidad perinatal de estos pacientes es muy alta, desde un 25 a un 50%, ¿ya? Y las complicaciones más frecuentes es un trabajo de parto prematuro, la hemorragia o rotura espontánea del tumor, y las intervenciones que se pueden realizar intrauterinamente el objetivo es disminuir el impacto en el sistema cardiovascular fetal, ¿ya? Existe la cirugía fetal abierta, pero la verdad es que está reservada a pacientes de muy alto riesgo de muerte en etapas bajo las 28 semanas y en centros muy especializados. También está el enfoque mínimamente invasivo,
existen estos procedimientos como la ablación con láser, la ablación por radiofrecuencia, el drenaje de vejiga cuando hay uropatía obstructiva y la aspiración de quistes. Entonces, este paciente cuando nace, este es nuestro enfrentamiento, obviamente le vamos a hacer el examen físico, vamos a realizar imágenes, ¿cierto? Probablemente vamos a partir con una ecografía, que es como lo que se hizo en esta paciente, para tener una idea general de las características de la masa, y también descartar una posible disrafia espinal, pero sí o sí posteriormente se tiene que hacer una imagen más compleja, como una resonancia, o en su defecto un escáner, para poder clasificar esta masa, este teratoma posible de cerebrococcigio, y ver si es que compromete la pelvis o llega incluso hasta la cavidad abdominal. Y también algo fundamental son los marcadores tumorales, que también lo explicó muy bien la doctora Ibáñez. Está la fetoproteína y la beta-HCG, que son como los principales. Entonces, el tratamiento quirúrgico, como sabemos, es fundamental porque siempre el diagnóstico se va a confirmar con el resultado de la biopsia. Entonces, vamos a tener dos tipos de abordaje: el abordaje abdominal, que va a ser inicial siempre en todos los que tengan compromiso intraabdominal o intrapélvico importante. Se puede hacer el abierto laparoscópico, y el paciente va a estar obviamente en decúbito supino, ¿ya? Y un paso también muy importante en este tiempo abdominal es la ligadura de la arteria sacra, que nos va a permitir una extirpación posterior sin problemas o con un sangrado muy escaso. Y después de esta liberación abdominal, el paciente se tiene que hacer un segundo tiempo por la parte externa en decúbito prono, ¿ya? Y en los pacientes, obviamente, que tienen principalmente un componente externo o mínimo pélvico, se puede hacer solo un abordaje externo con el paciente en decúbito prono, tal como lo hicimos con nuestra paciente, ¿ya? Entonces, voy a nombrar algunos pasos que quizá son importantes en esta cirugía. Primero, una instalación de sonda rectal gruesa nos va a ayudar mucho en la disección del tumor sin dañar estructuras nobles de la región anorrectal. La incisión clásica es en la B invertida, que es tal cual como les mostré a nuestra paciente, ¿ya? Siempre tratando de estar lo más lejos del ano. La extirpación completa de tumor es algo muy importante, porque si nos queda algún tejido residual, el riesgo de recurrencia es muy alto. Y cuando hablo de extirpación completa, quiere decir que incluya el cóccix, ¿ya? Siempre se debe resecar el cóccix. Se sabe que cuando el cóccix no es resecado, hay un 37% de recurrencia. Y otros pilares importantes: siempre reconstruir la musculatura no rectal y conservar lo más que se pueda la musculatura glútea. Respecto a la quimioterapia, bueno, en los últimos estudios lo que más se recomienda es en solo los teratomas cerebrococcígeos que tienen un componente maligno, ¿ya? Y la supervivencia global a 5 años es de un 90% para los tumores malignos en estadio 1 y 2, o sea, igual es súper buena, y es de un 67% en los tumores metastásicos. Dentro de las complicaciones a largo plazo, puede existir el ensuciamiento y la incontinencia fecal en un 13%, la incontinencia urinaria en un 31%, pero esto obviamente va a depender caso a caso, y obviamente los pacientes que tienen tumores muy grandes, que tienen una extensión intrapélvica, intraabdominal, la cirugía obviamente va a ser mucho más difícil y con mayor probabilidad de dañar otra estructura. La recurrencia es algo que siempre hay que estar evaluando, y por eso el seguimiento a largo plazo es muy importante. Como recurrencia global en los teratomas maduros es de un 10%, y en todos los teratomas inmaduros cerebrococcígeos es de un 20%, ¿ya? Y también, por supuesto, está el riesgo de malignización de los teratomas inmaduros principalmente. Y para finalizar, ya el seguimiento, como les decía, tiene que ser hecho hasta los 3 o 5 años de vida, porque se sabe que han habido recurrencias hasta esa edad, ¿ya? Siempre la medición de la fetoproteína seriada en busca, ¿cierto?, de estas recurrencias que pueden pasar inadvertidas, y siempre también controlar con imágenes en caso de ser necesario, ¿ya? Y eso es la referencia, y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galindo. Felicitaciones, una excelente presentación, muy completa. La verdad que quedan pocas cosas que preguntarle, porque la verdad que es muy completa. Los invito a todos los participantes a hacer sus preguntas
a través del chat. ¿Puedes dejar de compartir, doctora, por favor, doctora Galindo, para que Ahí. podamos... Perfecto. Hay unas preguntas que han empezado a aparecer. Bueno, primero hay múltiples felicitaciones para las dos expositoras es unánime que es una muy buena presentación, ¿ya? Hay una pregunta que el doctor Godoy nos hace y que nos pregunta para la doctora Ibáñez, dice, si se muestra la ecografía con un elemento que orienta malignoma, en muchas urgencias no se encuentra con ecografía para poder ver esto, y tú entras pensando que es un abdomen agudo. ¿Qué hacer si el tumor es un hallazgo en el contexto de un abdomen agudo, doctora Ibáñez? ¿Qué haría usted? Bueno, en realidad justamente el tema del abdomen agudo no lo abordamos en la presentación, pero básicamente si se presenta como abdomen agudo es porque tuvo, a ver si se acopla, porque tuvo dolor abdominal la paciente y lo más probable es que tenga una torsión del ovario. Y si nos encontramos con un ovario torcido, sabemos ya que la mayor porcentaje, o sea, de los ovarios que se tuercen, el mayor porcentaje son ovarios, son tumores benignos, ¿ya? Se ha descrito en la literatura como de un 3 a 5% de tumores malignos ováricos que se tuercen, ¿ya? Así que lo recomendable es destorcer el tumor, el ovario, y en ese momento se pueden tomar marcadores tumorales. Y bueno, y hay varias posibilidades. Se puede simplemente destorcer y cerrar y posteriormente hacer el estudio, o si el cirujano tiene experiencia, podría incluso hacer una tumorectomía si tiene certeza o una sospecha, una alta sospecha de que es un tumor benigno. Pero en realidad es algo discutible, o sea, es como para conversar. Perfecto, muchas gracias. Con respecto al mismo caso clínico, el abordaje abierto, laparoscópico, ¿en qué se basan ustedes para tomar una decisión u otra? Bueno, para el abordaje laparoscópico lo que se recomienda es primero que nada que, bueno, que el operador se sienta cómodo con esa técnica. El tamaño del tumor también es importante, pero en realidad, como mencioné en las guías, básicamente que el tumor sea un teratoma maduro, o que tenga yo una alta sospecha de que sea un teratoma maduro, que es el benigno, ya que es el que es más frecuentemente benigno. En este caso en particular era un tumor mayor de 10 centímetros y tampoco teníamos mucha experiencia en abordajes laparoscópicos en estos tumores, más que nada pensando en la diseminación del tumor, se prefirió hacer un abordaje abierto, con un fancy. Pero en realidad hoy por hoy uno podría haber planteado un abordaje laparoscópico en el caso que presenté, eh, haciendo una enucleación del tumor y posteriormente pinchándolo y eh, desinflando el quiste, ¿ya? El tumor quístico. No sé Perfecto. si alguien, entiendo que hay algunas ginecólogas que están conectadas desde nuestro hospital, tal vez quisieran hacer algún aporte, algún comentario, ya que últimamente hemos tenido hartos casos con ellas. Sí, claro, sí. Una alternativa para el riesgo de diseminación es hacer la tumorectomía dentro de una bolsa. Tú metes una bolsa, el laparoscópico, y empiezas a hacer la enucleación dentro de la bolsa. Pues si te llegara a romper, se va a romper dentro de la bolsa. Es una alternativa que también yo en lo personal la he utilizado. Vamos a preguntar, hay una pregunta del doctor Jorge Godoy, yo creo que es un tema muy interesante que tocó la doctora Galindo, que no lo habíamos visto y que quizás no es un tema que se hable mucho con respecto al tratamiento inútero de estos pacientes con teratoma oxigio. Y el doctor Godoy pregunta, ¿qué rol juega la cirugía inútero? O un éxito en estos casos, ¿hay alguna indicación, hay algún parámetro que nos pueda decir qué pacientes tendremos que hacer una cirugía in útero o qué pacientes podemos esperar hasta embarazo a término o tener que hacer un exit, doctora? Bueno, según de lo que leí, en los pacientes que tienen alguna indicación de intervención prenatal son los que son menores de 28 semanas. En verdad, hay muchos criterios, ya están bien establecidos, pero lo general, menor de 28 semanas, que tienen un riesgo elevado de muerte fetal, ya con hidrops instalados, y hay unos índices del tamaño de la placenta, de su insuficiencia cardíaca, ya, pero generalmente se basa en eso, o sea, pacientes con alto riesgo de muerte fetal,
antes de la 28 semana, ahí se evalúan caso a caso, también existen criterios de contraindicación, obviamente, según las características de la madre, si ella tiene alguna contraindicación de procedimiento inútero. Bueno, hay muchas indicaciones, pero están bien establecidas. Perfecto. Ahí podríamos añadir que es súper importante el trabajar con un comité perinatal. O sea, yo recomiendo que ojalá tengan un buen contacto con los ginecólogos, con los perinatólogos o hospitales, y esas son decisiones que hay que ir tomando en conjunto, y siempre es bueno tener un trabajo en conjunto con los perinatólogos para ir tomando esas decisiones. La doctora Jankovic también, bueno, felicita a ambas expositoras, aunque muy entretenidos los casos, y hace un alcance que dice que le gustaría destacar las complicaciones neurológicas, que son muy frecuentes, como se mencionó, entre un 30 y un 50%. Ella sugiere que siempre recomienda hacer un seguimiento y buscar dirigidamente la aparición de vejiga neurogénica en los pacientes con teratoma sacro-oxígeno. Yo tengo otra pregunta para usted, doctora. El seguimiento usted lo refirió que era con alfa-fetoproteína y ecografía, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen algún protocolo de seguimiento? ¿Cada cuánto le toman el alfa-feto? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? ¿Cómo van haciendo ese seguimiento en los tiempos? Nosotros como hospital no tenemos ningún protocolo, ¿ya? Pero la verdad es que se describe, pueden ser cada 3 meses y ir alejándolo con los años, la verdad. Pero no hay como nada establecido así como tiene que ser de esta forma. Pero algunos trabajos hablan de cada 3 meses, de las alfa-feto al menos. Perfecto, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, si hay alguna otra pregunta, hay más gente que quiera hacer alguna otra pregunta a través del chat o levantando la mano, ¿no? Eso. El doctor Jerez también habla con respecto al teratoma laparoscópico, preocuparse de tener una bolsa de tamaño adecuada. Lo que conversamos, tener una bolsa adecuada para poder sacar o hacer la enucleación del teratoma. Perfecto. La doctora Stambuk parece que quería hablar de que ella es ginecóloga del Hospital Frique. Dame un segundito para poderle dar. La doctora Delgado también nos da, que dice que la mayoría de los protocolos sugieren control cada 3 meses hasta durante el primer año. ¿Ya? El nombre de la doctora, perdón, para buscarle, ¿puede dar el micrófono? Doctora Milena Stambuk. Milena Stambuk, ya. No, yo soy ginecóloga, me gusta la parte infanto-juvenil y bueno, hago turnos en el Hospital Gustavo Frique y me invitaron a esta reunión la doctora Elton y la verdad es que ya, encontré muy interesante todos los temas y efectivamente como decir que en nuestra experiencia lo que hacemos, por ejemplo, ante un abdomen agudo, que la mayoría de las veces es un teratoma ovárico que está torcido, efectivamente somos súper conservadores, lo más conservador posible, entonces lo que se recomienda más es destorcer y muchas veces... Uy, la doctora se quedó. Doctora, Oh, la perdimos. se le fue el audio. Justo en la parte más importante se nos quedó. A explorarla, y como se ve muy necrótico y está muy edematoso, no intentar hacer quistectomía ni nada, solamente destorcer y en un segundo tiempo quirúrgico diferido hacer la quistectomía. Entonces siempre el manejo siempre lo hacemos como lo más conservador posible, como dado la edad de la paciente, que son chiquititas en el fondo. Perfecto. Muchas gracias por su aporte, doctora. Estamos terminando ya, y bueno, la doctora Gloria González, nuestra presidenta, si bien lo dijo la doctora Galindo, pero ella quiere enfatizar la importancia de la resección del coxis para evitar la recurrencia a largo plazo, que yo creo que es algo muy importante que tenemos que realizar en los teratomas sacro-oxígenos. Así que, bueno, quiero felicitar a ambas expositoras por las excelentes presentaciones. La verdad que bastante claro, queda poco que preguntar, porque la verdad que fueron unas exposiciones muy completas. También quiero darles las gracias porque se ajustaron, pero matemáticamente a los tiempos, así que ha sido una excelente presentación y han dejado la vara muy alta para las próximas presentaciones. Así que muchas gracias nuevamente a la Quinta Región y nos estaremos viendo el próximo mes. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos alrededor de 70 conectados, una muy buena cifra para partir del año. Espero que la sigamos subiendo durante todo el resto del año. Así que saludos a todos, que tengan un buen año, ánimo y fuerza con la batalla contra el COVID. Nos vemos. Gracias, saludos y muchas Chao, gracias muchas a todos. gracias. Chao.
Chao.